avanzar acerca de la otra infección, que es un dolor de cabeza. Bueno, tanto la osteomielitis como la artritis séptica, en relación, la única diferencia es la siguiente. La artritis séptica, esta es una emergencia traumatológica. La osteomielitis no. ¿Por qué? Porque la osteomielitis, recuerden que es crónico, ¿no? Casi nunca se detecta en una fase aguda del usuario. Siempre llegan estas etapas que están ya complicadas. La presencia de un germen en la articulación, ya sea codo, ya sea rodilla, ya sea rodilla, todas las articulaciones, ya sea hombro, va a producir un proceso inflamatorio. Y es desencadenado por la presencia de ese germen. Esto va a desencadenar todo ese proceso inflamatorio. La famosa tetrada de sexo, calor, dolor, aumento de volumen, potencia funcional. Esta va a ser una urgencia infectológica y una emergencia traumatológica. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener una artritis séptica? Quiero que entiendan, cuando escuchen artritis séptica es germen en una articulación, ¿okay? Que está desencadenando una respuesta inflamatoria. Ahora, siempre los extremos de la vida van a ser factores de riesgo, tanto en los recién nacidos como en los ancianos. Ambos llegan a ser inmunosuprimidos. Los recién nacidos pues no tienen defensas, ¿okay? Y las personas de la tercera edad, porque recuerden por el envejecimiento celular, por los factores, por quizás algunas enfermedades ya propias de esa edad, van a tener una inmunosupresión. ¿Okay? Entonces, otra constante es la enfermedad articular, por ejemplo, la famosa artritis reumatoide. La artritis reumatoide, al ser una enfermedad autoinmune, ya existe un proceso inflamatorio latente en la articulación. Ahora, esto hay que agregarle de que un germen más se ha invadido el tejido articular. Eso va a provocar una mayor respuesta inflamatoria. ¿Okay? Si tiene alguna infección, por ejemplo, concomitante, algún proceso pulmonar, algún proceso, por ejemplo, cutáneo, también es un factor de riesgo. Por ejemplo, una inflamación, alguna úlcera. Entonces, por continuidad también puede llegar a producir lo que es, en este caso, una lesión por continuidad, una lesión por continuidad. Ahora, todas aquellas sustancias, las drogas, el tabaco, también producen lo que es inmunosupresión. Entonces, van a ser un factor predisponente para este tipo de problemas. Y esto sirve para que ustedes en la emergencia pueden detectar al paciente con artritis séptica. Es el típico paciente abandonado, situación de calle, paciente que es, por ejemplo, con una dependencia de alguna de las sustancias, o en este caso, algún extremo de la edad. Para eso sirve, para reconocer con qué tipo de paciente estamos tratando. ¿Okay? Otra causa es, por ejemplo, los traumas cerrados. Cuando existe un trauma cerrado, muchas veces el traumatólogo pide una radiografía. No se ve lesión ósea, pero no muere ahí. Recuerden que el tejido y el aparato músculo-esquelético no solo es el sistema esquelético, sino también está compuesto por músculos y tendones, que estos a su vez están imbricados. Si existe un trauma cerrado, seguramente hay una lesión vascular, micro pero vascular. Entonces, se produce un hematoma. Y ese hematoma, todos los hematomas se resuelven de dos formas. O se reabsorben o se van a abscerar. Por eso es que nosotros damos un antibiótico ante la presencia de hematomas. Los traumas cerrados también pueden ser un foco el cual predisponga a la prolifere una bacteria. Entonces, y el otro que es simple, trauma directo, abierto, invasivo de la articulación. Ya está. Directo a la articulación, el germen, y ahí va a desencadenar una respuesta. No todas las personas desencadenan una artritis séptica, tienen que tener estos factores de riesgo. Por ejemplo, las personas en la edad que ustedes tienen una baja tasa de producir una artritis séptica. Entonces, el sistema inmunitario es bueno, la vascularización es buena, entonces ustedes pueden sufrir una fractura expuesta a nivel de la rodilla, el germen puede ingresar, pero su sistema de defensa es totalmente hábil para tratar de destruir el germen. Porque recuerden que también en base a la etiología está lo que es la clasificación de estas bacterias. Vamos a tener, igual que en el anterior, vamos a tener novolocócicas, las hematógenas, las que viajan ahí por el tejido sanguíneo. Vamos a tener los que están por continuidad, por ejemplo, una podosteomielitis. El paciente que tenía una osteomielitis no se trató. Recuerden que la infección y la bacteria es más propio del tejido óseo, viaja hacia la metáfisis. Y recuerden que la metáfisis es una zona de transición entre las epífisis y las diáfisis. Entonces queda próximo, cerca de la articulación. Entonces,
por continuidad, entonces también puede llegar la bacteria hasta ese punto. Ahora, otra de las causas son, por ejemplo, en este caso de invasión directa. En aquellas que van a ser postquirúrgicas, estaban realizando una limpieza quirúrgica, se realizó la debridación y también se arrastró al germen hacia el interior de la articulación. Por artroscopía. Nosotros ya hemos visto que la artroscopía es un método que sirve para diagnóstico y tratamiento para algunas lesiones, en este caso, traumatológicas. Lesiones de menisco, lesiones ligamentarias, lesiones osteocondrales y demás. Recuerden que en una artroscopía, al ser un acto quirúrgico, estamos produciendo incisiones portales en las rodillas. Entonces, vamos a invadir el tejido y llegar a la articulación. Si la asepsia no es la adecuada, entonces también vamos a cargar gérmenes y eso va a producir una infección. ¿Okay? La otra causa, aunque ustedes no lo crean, muy frecuente es la inyección postarticular o intraarticular. Y esto es el boom. Hasta hace poco, 2005, 2010, todo el mundo quería infiltrarse ácido hialurónico. Previene el desgaste articular, entonces va a evitar que llegues a una prótesis a la edad precoz y todo lo demás. Tiene alguna ventaja, pero si la técnica no es desarrollada de la forma correcta y la asepsia no es adecuada, igual. Desde la parte externa van a introducir gérmenes hacia la articulación. Entonces también llegaban a producir, en este caso, artritis. Típico paciente de 50, 60 años de edad que llega a la consulta con la rodilla totalmente inflamada, con todos los signos de flebosis. Entonces, le pregunta, ¿qué le pasó? Hace una semana me hice colocar una inyección de un corticoide o si no de ácido hialurónico en la rodilla. Entonces, ese es el antecedente. Claro. El otro es los traumatismos penetrantes, accidentes de tránsito, heridas, caídas, abrasiones, laceraciones, exfoliaciones, ulceraciones próximas a las articulaciones. Cuando ustedes vean una herida cerca de la articulación y vean que la articulación tiene todos los signos de flebosis, aumento del volumen, dolor, calor, rubor, todo, entonces piensen en artritis séptica. Y a eso súmele lo siguiente, la impotencia funcional. Paciente con artritis séptica, el dolor no se ve ni con analgesia. Cualquier medicación analgésica que ustedes le coloquen no se ve. Además, intenten movilizar la rodilla y va a desencadenar un dolor tremendo y además no lo puede realizar. Ese es el cuadro clínico de un paciente con una artritis séptica. Bien. Ahora, al igual que en la osteomielitis, hay un germen que es muy frecuente. Es pregunta de examen, siempre se lo van a hacer. O sea, de pregrado, posgrado y todo lo demás, inclusive la residencia. ¿Cuál es el germen que produce artritis séptica en mayor proporción? La respuesta es Staphylococcus aureus. ¿Ustedes saben el por qué? Porque el estáfilo es parte de la microbiota de la piel. Se encuentra en la piel, en el pelo, en las uñas, en todo sentido se encuentra este estáfilo y es productor de este tipo de lesiones. La segunda bacteria es el Streptococcus del grupo A, el famoso Piógenes. Produce lesiones más como erisipela y escarlatina, pero también puede llegar a producir en este caso artritis séptica. No es muy frecuente, se da más en los pacientes neonatos, en los pacientes pediátricos. No es muy frecuente en los pacientes adultos. ¿Okay? Y los gram negativos, como las Klebsiella, por ejemplo, o las pseudomonas. Y estos ya son propios de pacientes, por ejemplo, acamados, pacientes intrahospitalarios, pacientes inmunodeprimidos, inmunocomprometidos, como pacientes con VIH, esclerosis múltiple y todos los demás. Entonces, sepan identificar. Es importante conocer la teoría porque según a eso ustedes van a poder discernir y ver cuál va a ser el germen que posiblemente esté afectando. Por ejemplo, si es un paciente que está acamado, tiene una úlcera sacra, ya está en sus 70 días de internación, entonces es un paciente inmunocomprometido, aparte es un paciente intrahospitalario, el germen y la bacteria son. Entonces vamos a pensar más en un gran negativo. Y eso es importante porque gracias a eso ustedes van a comenzar a iniciar el tratamiento empírico, la antibiótico-terapia empírica. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es que la artritis séptica es una emergencia traumática? Es simple, se lo voy a resumir. Las bacterias, al ser células, necesitan alimento para producir lo que es la reproducción celular, cumplir su ciclo y todo lo demás. En ese afán, las sustancias que más nutrientes tienen para las bacterias es el cartílago articular. Es lo mejor de lo mejor de las bacterias. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que esa bacteria en cuestión de horas, máximo un día,
se va a acabar todo el cartílago auricular. Al acabarse todo el cartílago auricular va a producir lo que se llama lesión condral. Es como quitarle todo el revestimiento a las avenidas y dejarlos en tierra. Y lo que posteriormente va a hacer solamente, si es que acaba la infección solo acabándose el asfalto o el cartílago, es que va a producir mayor desgaste y artrosis. Pero eso no acaba ahí. Recuerden que es un poco infeccioso. Y eso puede viajar por vía. Y si llega por vía hematógena y logra desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica, va a producir una sepsis. Una septicemia, un shock séptico, disfunción multiorgánica y muerte. Ese es el problema de la artritis séptica. Ese es el gran problema. Ahora, si nosotros tratamos una artritis séptica, recuerden, las articulaciones están embebidas en un líquido sinovial. Y este líquido sinovial se encarga de nutrir toda la fuente, tanto el cartílago, tanto los meniscos, la cápsula y todo lo demás. Pero también la irrigación es pobre. Si ustedes recuerdan la anatomía, la irrigación es muy pobre, porque apenas son unos vasitos microvasculares. Entonces, al ser una zona en la que la irrigación no es muy buena, ¿cuál será el alcance de los antibióticos? Nulo, casi nulo. Casi nulo. Entonces, ¿cómo puedo eliminar una bacteria de un sitio donde los antibióticos no llegan de forma adecuada? Tiene que realizar la remoción mecánica o el lavado mecánico, al igual que los químicos. Bien, entonces, con ustedes el cuadro clínico de una artritis séptica, aumento de volumen, edema, dolor, impotencia funcional. Es el típico cuadro. Paciente con signos de flebosis en una articulación. Nota, para decir que es artritis séptica tiene que estar sí o sí sobre una articulación. No sirve en pierna, no sirve en brazo, sí o sí en una articulación. ¿Okay? Ahí tenemos, por ejemplo, una articulación. Codos. Aumento de volumen, eritema. Pido que movilice dolor e impotencia funcional. El paciente con artritis séptica, una vez más, no mejora el dolor ni con analgesia, con el ibuprofeno, tramador, nada, con nada va a mejorar. ¿Qué? Bueno, entonces, a esto que se llama flebosis local, es eso. Cuando escuchen flebosis, es el conjunto, la combinación de toda esa sintomatología. Aumento, volumen, dolor, impotencia funcional. Inclusive a eso se añade el signo, por ejemplo, de la fobia o la depresión. Les causa una presión ahí, va a causar una pérdida de ese eritema, se va a tornar blanco y además se va a formar la fobia. Entonces, todos estos están añadidos, por ejemplo, a la rodilla, a lo que se llama choque rotuliano, también signo del témpano. Cuando la rodilla se llena, por ejemplo, no solo de líquido sinovial, sino también ahora de exudado, porque recuerden que la bacteria, al enfrentarse a nuestra línea de defensa, va a producir ¿qué? Exudado purulento. Ese es otro signo que es fidedigno. En Cotoca, la anterior semana, llegó un señor con artritis séptica. Lo mismo, signos de flebosis. Lo pasaron primero a medicina interna pensando que era una celulitis. Yo veo que llega la articulación, entonces le pido al paciente, por favor extienda. No extiende nada. Por favor doble, no dobla nada. Y los familiares, el doctor, le han puesto esto, le han puesto no le calma el dolor. Una de las formas de ver si eso no es, por ejemplo, hacer el signo del témpano o el signo del choque rotuliano. Paciente en decúbito dorsal, ubicamos lo que es la patela o la rótula y hacemos una presión anteroposterior. Y es como el cubito de hielo, un vaso y un cubo de hielo. Ustedes hacen la depresión y nuevamente vuelve a flotar el hielo. Entonces, se llama signo del témpano o signo choque rotuliano. ¿Para qué sirve? Es un signo indirecto de que existe un acúmulo excesivo o de líquido o de exudado en el interior de la articulación. Para eso sí. Normalmente cuando no hay abundante líquido en la rodilla, sea exudativo, sea en este caso líquido sinovial, no produce eso. ¿Okay? El signo del témpano también se da, por ejemplo, en la sinovitis, también en los pacientes que tienen una lesión meniscal, así que se puede confundir. Pero pues en el síndrome meniscal o también en la sinovitis no tiene esa característica. Es el paciente que solo viene y que te dice, doctor,
a veces siento que la rodilla se tranca o no puede realizar un movimiento. Entonces, es totalmente diferente. Es un paciente que puede caminar y todo lo demás. Pero un paciente con una artritis séptica tiene esa característica. ¿Ok? Entonces, lugar específico para la artritis séptica, todas las articulaciones. Hombro, muñeca, codo, rodilla, tobillo, todas las articulaciones. Bien. Ahora, ¿cómo voy a diagnosticar una artritis séptica? El diagnóstico es clínico. ¿Okay? Entonces, no es que no se base en el diagnóstico de referencia, porque esos pacientes siempre vienen de provincia. Artritis séptica interrogante. Y ustedes comienzan a pedir laboratorios sin ver el paciente. Primero, la clínica es su grado. ¿Sí? Es igual, lo vamos a hacer en la práctica. Si hay una simulación de un paciente con artritis séptica, entonces no van a ir directo a pedir laboratorio. Primero le van a preguntar cuándo sucedió, cómo pasó esto, si tiene algún hábito de él, si hace uso de algunas drogas, si fuma y todo lo demás. Si está en situación de calle, si no, y todo eso. La parte clínica es muy importante. No solo te va a dar la noción de que es una artritis séptica, sino también te puede decir probablemente qué germen sea que esté produciendo esta artritis. Bien, entonces, laboratoriamente, el gol estándar es la velocidad de eritrosedimentación. ¿Se acuerdan que era la velocidad de eritrosedimentación? Es el tiempo en que los glóbulos rojos van descendiendo, ¿no? ¿Pero por qué se da? ¿Por qué se interpreta? ¿Qué importancia tiene la velocidad en la que sedimentan los eritrocitos? Por la densidad y la viscosidad del agua. ¿Por quién está provista la densidad y la viscosidad de la sangre? ¿Quién? Muy bien. Proteínas. ¿Cuál es la proteína más abundante en la sangre? Albúmina. Muy bien. ¿Cuál es el valor? ¿4 a 6 gramos? Muy importante. Las proteínas son unos bioelementos muy importantes, porque sirven para todo. Sirven para el músculo, sirven para el sistema inmunitario, sirven, por ejemplo, para la transmisión o la contracción muscular. Para todo está la proteína. Y en la sangre es mucho más importante todavía, porque le va a dar la característica de la viscosidad y la densidad a la sangre. ¿Ok? Es como la miel. La miel es muy densa, ¿verdad? Si ustedes tienen un vaso de miel y dan la vuelta, tarda mucho en caer, es por la densidad y por la viscosidad que se tiene. Ahora, si ustedes tienen un vaso de agua y dan la vuelta, ¿será que tarda lo mismo que un vaso de miel? No. La misma característica que tienen las proteínas le dan esa característica. Es como si tuviesen, yo creo que así es la analogía de la piscina, una piscina de gelatina. Si yo voy y me lanzo, voy a tardar mucho en caer hasta el fondo, por la misma densidad y la viscosidad de la piscina de gelatina. Ahora, si yo voy y me lanzo a una piscina de agua, ¿será que voy a caer mucho más rápido que en la de gelatina? Sí. Y va en eso la relación de la velocidad de eritrosedimentación. Cuando existe un proceso inflamatorio, no solo infeccioso, inflamatorio, recuerden que los procesos inflamatorios pueden ser infecciosos y no infecciosos, pero cuando existe un proceso inflamatorio, hay acúmulo o consumo de estas proteínas. Recuerden, por ejemplo, el sistema de complemento son proteínas. C3, C5, son parte de las proteínas. Ahora, cuando gracias al proceso inflamatorio se consuman las proteínas, la densidad de la sangre baja. Ya no es más viscoso, se pierde esa capacidad. Entonces, los eritrocitos comienzan a bajar y caer rápidamente. Y ese es un signo de alarma. Y ya les había comentado, la velocidad de eritrosedimentación es como una alarma, algo no está bien. Y ustedes tendrán que ayudarse de otros valores laboratoriales para identificar cuál es la patología que está afectando a nuestro organismo. Por ejemplo, los leucocitos. Ya en la anterior clase les había hablado de un desvío a la izquierda. A ver, para los que se están durmiendo, ¿qué es un desvío a la izquierda? Es un aumento de los neutrófilos. Bien. Cuando existe una neutrofilia, inclusive en favor a los callados, que son las formas jóvenes, los neutrófilos. Es como que para que ustedes entiendan fisiología, si no les explicaron muy bien, es los neutrófilos, la primera línea de defensa, son los soldaditos, van y pelean contra los enemigos. Van muriendo los viejos, que son las formas maduras, y aparecen las formas jóvenes, los soldaditos jóvenes, los callados, porque existe una demanda de reclutamiento y tienen que ir a enfrentarse. Es
por eso que aparecen formas calladas, formas jóvenes neutrófilos. A eso se llama desvío a la izquierda y se asocia a una infección bacteriana. Bacteriana. Cuando ustedes vean en una interpretación, se evidencia leucocitosis con neutrofilia y un desvío a la izquierda, ya está. Es bacteriano. Para eso sí. Muy bien. La proteína C reactiva es un valor de tipo inespecífico, a menos que ustedes lo pidan cuantitativo, porque lo único que les van a decir o está alta o está baja. Pero si lo piden cuantitativamente, quizás pueda ser mucho más específico. Y es igual que la BCG, solamente que el PCR es una proteína de fase aguda, solo sirve para fase aguda. ¿Qué quiere decir? Que si tu proceso infeccioso tiene más de una semana, ya no es fidedigno, ya no te va a dar datos que sean específicos. ¿Ok? Otro de los signos, casi diría yo que es espasmomónico, es la punción articular. El procedimiento se denomina artrocentesis. Seguramente ya escucharon en neumología toracocentesis y en cirugía general paracentesis. En traumatología existe la artrocentesis. ¿Y qué será la artrocentesis? Se extrae líquido sinovial. Si bien la función es para producir drenaje, sea la paracentesis, sea la toracocentesis o la artrocentesis, pero la técnica es la siguiente. Artrocentesis indica la punción directa a la articulación. Es la llegada de un catéter, en este caso un bisturí, hacia la articulación. Este es un catéter. La técnica es, como algunos hemos visto, son 4 centímetros del polo superior de la rótula y 4 centímetros hacia, en este caso inferior, del polo de la rótula. Si esta es la rótula, vamos 4 centímetros hacia arriba y 4 centímetros hacia abajo. Ahí es el punto de ingreso y es, en este caso, 90 grados. Directo y van a llegar a la articulación. Se realiza la aspiración para obtener o no, en este caso, el débito que se va a tener. Si es una artritis séptica, el tipo de colección que van a tener es exudativo. ¿Y cuáles son las características de un líquido exudativo? Tiene más cantidad de células, proteínas, leucocitos, es más purulento. Muy bien. Mayor cantidad de celularidad, mayor cantidad de proteínas. ¿Qué más? La característica es densa, viscosa, puede ser fétida igual, en este caso. Entonces, eso es un exudado. Si yo tengo eso de una articulación, ya está, es artritis séptica. Es artritis séptica. Quizás se pueda confundir en algunas colecciones, como por ejemplo enfermedades de gota, pero es muy raro, porque la gota no produce ese tipo de lesiones. Esa característica es aquí. Okay, entonces, cuando la obtención sea de líquido purulento, turbio, en este caso puede ser seremático, porque algunas cosas hay. Es una fase aguda. Realizan la punción y les cabe la duda, porque parece líquido sinovial, pero es un poco hemático. Entonces, muestra, laboratorio y esperar el resultado. Pero de todas formas, ustedes tienen que iniciar antibiótico-terapia médica. Muy bien. Entonces, vamos a ver que la celularidad va allá de los 10.000 leucocitos, además tiene ese gran desvío a la izquierda. Bien. Otra de las características en las articulaciones, las bacterias se alimentan y se van a acabar la glucosa en la articulación. Entonces, la disminución de la glucosa también en esa muestra que vayan a tener es igual a un signo de que existe la presencia de un germen. ¿Alguien sabe qué es la tinción de Gram? Es un método de tinción. ¿Para qué sirve? Para diferenciar gran positivo y gran negativo. Muy bien, para verlo. ¿Cuál es el compuesto? Es mureína, ¿no? Todas las bacterias tienen mureína en su pared celular. Aquellas que tengan mureína se van a teñir de azules, van a ser gram positivas. Y aquellos que carezcan de mureína en la pared celular van a ser gram negativas o de color rojo. Sirve para identificar esas colonias, esos grupos celulares. Y de esa forma, por ejemplo, ya tener una impresión. Los infectólogos utilizan mucho eso, porque ellos no pueden esperar los 3 días hasta el cultivo. Entonces, van y en la primera muestra necesitan el informe de la tinción de Gram, para saber si es un coco Gram positivo o es un bacilo Gram negativo, para saber si es un estáfilo o en este caso una Klebsiella. Entonces, para eso sirve. Bien. Los estudios de imagen. Dentro de los estudios de imagen vamos a ver que existe lo que les había mencionado.
se pierde el asfalto en nuestras avenidas, se pierde el cartílago articular. Vean. ¿Qué radiografía es esta? ¿Un codo? ¿Un hombro? Vamos. ¿Qué articulaciones? No lo puedo creer, les falta mucha imaginación a ustedes. Vamos, 3. Cóndilo medial, cóndilo lateral, meseta tibial, peroné. Entonces es una rodilla. Dentro de todas las articulaciones, la articulación que más artritis séptica desencadena es la rodilla. No se puede olvidar, la rodilla es la que más artritis séptica desencadena. ¿Ok? Bien. Vean que en esta radiografía existen signos radiológicos que tiran y gritan que es una artritis séptica. 1. No hay cartílago articular. Desaparece el cartílago articular. ¿Cómo desaparece el cartílago articular? También desaparece el espacio articular. Si ustedes se dan cuenta, esto asemeja a una anquilosis. ¿Qué es una anquilosis? Fusión articular. Fusión articular terminal. Está fusionado la tibia con él. El signo que va a encontrar una artritis séptica es estrechez del espacio articular o la pérdida del espacio articular. Y además existe lo que es destrucción de la articular. Es lo que les decía. La arteria se va a acabar todo el articular. Si nosotros realizamos el tratamiento de una artritis séptica tardía, ese paciente está sentenciado a sufrir artrosis o la articulación que se vaya, que haya sido involucrada. ¿Okay? Una ecografía también nos puede ayudar, porque ¿qué signo será que nos aporta la ecografía? Por ejemplo, una artritis séptica de rodilla. ¿Qué esperamos del informe? ¿Qué podemos ver por ecografía? Muy bien, la colección. Va a informar, por ejemplo, aumento en la colección a nivel articular, la impresión, 50 cc, 60 cc, con el volumen que sea. Ahora, si nosotros pedimos una tomografía o una resonancia, vamos a tener una gran destrucción articular, además un proceso inflamatorio activo. Cuando existe un proceso inflamatorio, vean que nuestro organismo es tan sabio que lo que hace es tratar de generar, aislar esa zona para evitar lo que es la diseminación patógena. Inclusive el tejido celular subcutáneo sufre como una contracción y un proceso inflamatorio que trata de englobar esto, contener la infección a ese nivel. Esos son signos inherentes que puede ver en la resonancia y también en la tomografía. ¿Bien? Y el estudio más específico es un centellograma, que cuando queda la duda, en articulaciones, por ejemplo, pequeñitas, como en falanges, porque se da también la articulación de una falange. Y es más típica en un paciente diabético. Dolor. Radiografía es negativa para una fractura. Ecografía, la colección líquida, como es un espacio pequeñito, está todo bien. Pero existe un proceso inflamatorio y el paciente no puede flexionar, no puede extender y tiene dolor. No es clara ni es típica de soberana la clínica. Realizo una punción, tampoco tengo mucho porque es un espacio casi virtual, el espacio de una articulación interfalángica. Entonces, centellograma. Vamos a ver directamente ahí nos va a detectar si es o no, o si capta o no capta. Y otro proceso son las sacroiliitis, por ejemplo, la artritis séptica de la sacroiliaca. En los pacientes acamados, en los pacientes que tienen, por ejemplo, fractura de cadera o una fractura de columna y están postrados, los pacientes tetrapléjicos. Hacen úlcera por decúbito y la úlcera se produce infecta. Y esa úlcera llega hasta el tejido óseo y puede producir ese tipo de artritis. Bueno, ahora, el tratamiento quirúrgico va a estar en base a la función articular. Vamos directo a eso. El lavado tiene que ser mecánico. ¿Saben cuál es el molde estándar en otros países? En los
países que están bien desarrollados la parte de la traumatología, es el lavado mecánico a través de la artroscopía. ¿Se acuerdan de la artroscopía? Era una técnica que servía para el diagnóstico y también para el tratamiento de lesiones o afecciones articulares o osteoarticulares. Una de ellas, las artritis sépticas. Bien, a través de estos portales artroscópicos se introducen cánulas. Dos, una lateral y una media. Una que tiene una cámara, sirve para evidenciar, por ejemplo, si existe una gran lesión osteocondral, si existe, por ejemplo, una sinovitis y todo lo demás. Y por la otra, se produce lo que es el lavado mecánico, a presión con solución fisiológica de cloruro de sodio al 0,9%. Yo las rodillas comúnmente las lavo con aproximadamente 5 a 6 litros de solución fisiológica, lavado continuo. ¿Okay? Entonces, además de eso, hago lavado mecánico también. Yo no las hago por artroscopía, yo las hago todas por incisiones, todas las hago por artrotomía. Incisión lateral y incisión media. Y a través de esos dos portales comunico y lavo toda la superficie articular, los cóndilos femorales, la meseta tibial, todo. Este es un, creo que solamente lo realizan acá en Weiler y lo realizan también en la Foglianini y en las Américas. La artroscopía por lavado artroscópico. ¿Okay? Mejor dicho, la limpieza de la artroscopia por artroscopio. Solo el equipo, creo que cuesta el alquiler, cuesta alrededor de $2,000. Solo el equipo, toda la artroscopia. Ahora imagínense, el profesional que utiliza esto. Comparación. Vamos a Cotoca. Cotoca, ¿qué necesitamos? Lámina de bisturí, apósitos, gasas, guantes estériles, solución fisiológica. No es más. Incisión, lavar, y no es más. De las dos formas se puede tratar una artritis. Pero vean, en la artrotomía las incisiones son grandes, son como de 20, 15 centímetros. Ahora comparen eso con ese mucho de comparación. Entonces, son las dos formas de tratar. El objetivo, lavado mecánico. ¿Y por qué lavado mecánico? Porque las articulaciones no tienen buena irrigación. El antibiótico que tú le des a ese paciente no va a resolver. Ahora, para llevarse a casa, el paciente que ustedes reciban en la consulta, que viene con ese antecedente de que tuvo una lesión por continuidad, un golpe, aparte es inmunocomprometido, o es un paciente pediátrico o un paciente anciano. Encima es un paciente que depende de sustancias, por ejemplo, psicotrópicas, drogas, fuma y hace abuso de alcohol. Además de todo eso, es un paciente que está en situación de caída. Ahora, en la clínica, la rodilla o la articulación que ustedes vean, codo, muñeca, tobillo, el que ustedes vean, es sobre una articulación con signos de flogosis. Ustedes tienen que agarrar, solicitar interconsulta con traumatología. O lo primero, si es que el paciente está crítico, iniciar antibiótico terapia empírica y dirigirlo a un tercer nivel para que le haga una limpieza quirúrgica. Darle antibiótico a ese paciente es un saludo a la bandera, no le va a hacer nada. Bueno, entonces ya saben. El tratamiento es en base a los antibióticos terapia empírica. A mí me gusta y soy muy amigo de la clínica. La clínica le pega muy bien a los estadios. Entonces, banco y banco. Clínica y banco. Clínica y banco. Realizo esas dos que son, a mí me resultaron para todo en este tipo de artritis séptica. Tratamiento dirigido 7 a 14 días. Recibo un paciente con artritis séptica, hago la muestra, porque es eso igual. Es importante el tiempo en que ustedes van a iniciar el antibiótico. Se realiza lo que es la artrocentesis. Una vez obtengo la muestra, mando al laboratorio, recién inicio ahí el antibiótico. Sería lo ideal. Pero si ustedes no tienen trauma que lo pueda valorar, igual van a iniciar antibiótico empírico, lo mandan y solamente que en la nota de referencia ya escriben ustedes qué antibiótico han dado, para que así cuando lleven al laboratorio y les tomen la muestra puedan hacer un antibiograma dirigido. Una pregunta, doctor. ¿Y en cuántos ml o qué porcentaje se sacaría para hacer la muestra? Mira, son 5 ml, 2.5 en cada frasco porque tienes que mandar a 2 laboratorios diferentes. Eso es importante igual. En las artritis sépticas, miren, la experiencia que yo he tenido en los hospitales públicos no es muy buena el desarrollo. Entonces, yo siempre mando una muestra que se quede en el hospital y una muestra que se es para particular. Y todavía en casos de artritis séptica hay que tener mucho cuidado. Porque recuerden que si ese germen ha estado más de 24 horas, va a producir secuelas en el paciente, sí o sí. ¿Y saben cuál es la secuela más notoria? No va a poder caminar bien.
o no va a poder mover muy bien esa articulación. ¿Por qué? El cartílago articular está afectado. ¿Sí? Entonces eso es importante. Ahora, cuando es estáfilo, es gasolina, 1 gramo o si no va. Listo. 500 miligramos cada 12 horas por 7 días, ya está. Van a ver cómo mejora el paciente. Ahora, otra cosa, algo importante también. Hay muchos colegas que se equivocan, que es limpieza quirúrgica, antibiótico, terapia. Ahora, 1, 2 días, veo cómo está esa rodilla. Los signos, por ejemplo, había un paciente ya en Cotoca con el preguntamos, ¿cómo está? Sí ha mejorado, ya no me duele tanto y el volumen ha disminuido. Pero ¿qué pasa en el caso de que no disminuye el volumen y sigue todavía con dolor el paciente? Pues bueno, tiene que volver a entrar a la limpieza quirúrgica. Y va a volver a entrar a la limpieza quirúrgica hasta que la evolución, en este caso, sea favorable. ¿Okay? Existen algunas excepciones, como por ejemplo cuando son causadas por hemófilos influenzae, cambia ella. Por ejemplo, la cefazolina va a pasar de 3ª o de 4ª generación. Utilizamos los carbapenems, que son los que pegan más esta influenza. En los casos de los enterobacterias que están en relación con los inmunocomprometidos, estas casi siempre están en relación con los inmunocomprometidos, las quinolonas. ¿Okay? Tenemos quinolonas ahí para tratar este tipo de bacterias. Y estas que son estreptococcus STP son las que están también inmunocomprometidos, que son oportunistas, como la inmunidad está disminuida. Lo bueno, la ventaja de esto es que cualquier antibiótico le pega muy bien. Por eso que utilizo yo siempre clinda o ático. Bien, de esa forma me guío. No existe un protocolo. Uno de los miedos que yo tenía cuando era estudiante con ustedes era memorizarme la cantidad de antibióticos que tengo que saber y las dosis para tratar una determinada enfermedad. Pero esto se va afinando como ustedes vayan desarrollando la actividad, por ejemplo, al área que se dedique. No van a ser todos los. Al área que vayan, por ejemplo, siempre los van a abocar. Ahora está ya más dirigido y me imagino que no todos se van a quedar como médico general, no es el objetivo. Tienen que buscar la especialidad. Entonces, esto es como teoría nada más, como requisito para la materia. Pero no hay necesidad, no se aflijan, porque ese era otro tema. Yo tendría que andar con una tabla ahí y memorizar cuál era para cuál, cuánto era la dosis y por cuánto tiempo le iba a dar el antibiótico. Lo otro es el tratamiento funcional. ¿Cuál era el problema? Que no iba a poder mover bien la articulación, que no iba a poder caminar. Entonces hay que realizar lo que es la rehabilitación. Articulación que se inmovilice sin tener ninguna patología, sin tener ninguna lesión, genera en este caso fibrosis. Fibrosis, en este caso anquilosis de tejidos blancos. Si ustedes les pongo un cabestrillo ahorita y los llamo a la siguiente semana y les quito el cabestrillo, les va a doler extender y les va a doler flexionar. Las articulaciones son enemigas de la inmovilización. Se inmovilizan solo cuando, en este caso, estén, por ejemplo, con una lesión, como una fractura, como un esguince, una lesión en partes blandas. En caso no tenga esto, tiene que realizar lo que es la movilización asistida. ¿Okay? Movilización pasiva asistida es la siguiente. Es cuando tú estás quietito, sin hacer ningún esfuerzo, y existe un profesional quien realiza los movimientos. O sea, realiza movimientos pasivos y obviamente son asistidos por alguien. ¿Okay? Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre las articulaciones. Recuerden, el germen, osteomielitis y artritis séptica es el mismo. El más frecuente es el